A nuestro estudio bíblico, como mencioné, el cierre de esa serie larga que tuvimos contando el Nuevo Testamento, los personajes poco conocidos del Nuevo Testamento y ahora los personajes poco conocidos del Antiguo Testamento. Y hoy, como les mencioné, no es ni del Nuevo, el personaje de hoy no es ni del Nuevo ni del Antiguo Testamento. Y el personaje poco conocido, pero que tiene un legado importante para dejar en la historia del cristianismo, hoy eres tú. Y esto es la cara, esa caridad fue buena. El personaje de hoy eres tú. Eres usted, si prefiere usted, usted el personaje de hoy. Eres tú el personaje de hoy. Y como mencioné, realmente no logré ordenar así de la manera que me gusta ordenar cuando tengo una prédica, una enseñanza, un estudio bíblico que dar. Pero quiero que reflexionen conmigo hoy un poco sobre el camino de la fe, tu camino de fe, tu legado. ¿Qué es lo que estás dejando también en la historia? Hoy celebramos justamente el día de hoy, 31 de octubre, el día, o la recordamos con grande celebración, el legado tan importante a la historia que fue la Reforma Protestante, que dejó todo un legado grandioso y por eso estamos aquí nosotros, la mayoría de nosotros, gracias a la Reforma Protestante y es un legado enorme. Tuvimos un podcast en Semisud con el pastor Abiud hablando un poco sobre ese tema de la Reforma y entonces eh, yo mencionaba en el podcast que es como Lutero es uno de los nombres más importantes de todo ese legado, porque justamente hace 507 años, un día como hoy, Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en un 31 de octubre. Pero yo creo, con todo mi corazón y con todo respeto también, que si no fuera Lutero, Dios levantaría a otra persona, ¿no? Y es como hubo, él era como, estaba en la etapa precisa, en el tiempo preciso de lo que Dios quería hacer. Y Lutero, cuando clavó esas 95 tesis, creo que él nunca tenía dimensionado el tamaño del impacto de que eso sería para la historia, para la cristiandad. Él no quería ni siquiera separarse de la iglesia ni nada por el estilo, él solo quería provocar una discusión académica, porque ese de no poner las 95 tesis era como hacer un convocatorio para que se dialogara sobre el tema. Entonces, él no quería realmente hacer una reforma como se dio, fue todo un proceso, que esa fue la gota que derramó el vaso, por eso celebramos aquí, y que Dios hizo lo que tenía que hacer con un hombre común y corriente de su tiempo, que era Lutero, y para cumplir su propósito más grande. Y esto es lo que quiero desafiarles a pensar conmigo hoy también. Eh, a veces nosotros también tenemos ahí, estamos haciendo una cosa, porque lo que Lutero está haciendo no era nada diferente a lo que los demás hacían en la época. A veces creemos que estamos haciendo cosas comunes y corrientes, y por medio de esas pequeñas cosas comunes y corrientes que a veces hacemos en nuestro cotidiano, Dios puede hacer cosas grandiosas y usar nuestras vidas y usar eh, nuestra historia como un legado. Ayer predicaba en la capilla de Semisud de los estudiantes y hablábamos un poco del tema de la gracia y fe, justamente por el tema de la reforma. Entonces yo tomé el texto que Dios está ministrando en mi corazón en Lucas 17, cuando los discípulos piden a Jesús, aumenta mi fe. Y en ese de aumentar mi fe, la respuesta de Jesús cuando los discípulos piden, aumenta mi fe, la respuesta de Jesús es, si ustedes tienen fe, tienen en tiempo presente como un granito de mostaza, esto es suficiente para que diga a la montaña, a esa, realmente en Lucas dice, a toda esta amorea y lánzate al mar, desarráigate de aquí y lánzate al mar, y eso sucederá. Y yo les explicaba a los estudiantes en la prédica ya que cuando hablamos de un granito de mostaza, creemos que es tener una fe chiquitita, porque era el granito de mostaza, era la semilla más pequeña que ellos creían que existía en aquella época, ¿no? Y realmente Jesús no se refiere al tamaño.
del grano de mostaza. Él dice, si tiene fe como un grano de mostaza, en el sentido de que el grano de mostaza realmente es algo pequeño, pero cuando es sembrado, esto y germina. Ustedes busquen ahí después árbol de mostaza. No sé si ustedes ya vieron un árbol de mostaza, pero si no vieron, es un árbol gigantesco. Es enorme. Y la cuestión es esa que Jesús trataba de enseñar. Ustedes ya fueron sembrados en el corazón de ustedes lo que necesitan para tener la fe, así como un granito de mostaza. Y que ahora que fue plantado ahí, sembrado en sus corazones, ahora deje crecer. Deje germinar, porque cuando este granito de mostaza crezca, entonces es una fe notable, es grande, es enorme, es una cosa y es como que Dios ya nos dio todo lo que necesitamos, ya sembró en nuestro corazón a través del Evangelio ese granito de mostaza. Ahora cabe a nosotros dejarlo crecer para que se note y fructifique, ¿no? Porque por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Así que esa fe que necesitamos tener es una fe que es sembrada de manera pequeña, pero a medida que crece, que permitamos que esa fe crezca, genera frutos y es notable para todos. Y se vuelve grande, un árbol grande. Y eso es lo que pedimos que Dios siga aumentando nuestra fe. Pero en esto del legado, eh, les quiero hacer un ejercicio, solo es un ejercicio, no es nada profético para nada, en el nombre de Jesús, eso no es profecía, solo es un ejercicio imaginativo que quiero que ustedes hagan conmigo. Si ustedes hoy recibieran la noticia que solo tiene 6 meses de vida, va a ser, yo estoy pasando por una temporada, cuando no es una cosa es otra, de crisis, de jaquecas terribles, de migrañas insoportables, y tomo pastilla y eso no funciona. Y hoy, en una conversación, la doctora Jennifer como que se alteró un poco y dijo, agende la tomografía cerebral, que yo te voy a pagar la tomografía porque yo le dije, quizás estoy con tumor cerebral aquí, no, y no entiendo. No, ya sé, hablé de broma, una broma pésima, una pésima broma. Pero en eso de que yo le dije, ella dijo, hagamos la tomografía para saber qué es lo que pasa con tu cabeza. Yo le dije, mi cabeza, hay un problema serio en mi cabeza, porque esas migrañas no se van. Y cuando hacíamos esa conversación hoy, yo le dije, así hablando yo le dije, no, no tengo miedo de un tumor cerebral, no tengo miedo de la muerte siquiera. Eh, pero tengo miedo de otras cosas que pueden pasar dependiendo del diagnóstico que sea, o ojalá no sea nada, realmente esperamos que no sea nada. Pero me quedé pensando después que hablé esto, ella se molestó, dijo, no, no haga bromas con estas cosas. Entonces, yo vine bajé a mi casa de Semiso pensando en todo eso, ¿no? En este delegado, justamente para terminar esa serie. Si nosotros recibiéramos la noticia, mira, estás con un problema muy serio y solo tienes 6 meses de vida. Eh, ¿Qué legado dejaremos hoy si no solo tuviéramos 6 meses de vida? ¿Cómo gastaríamos estos 6 meses de vida? Realmente, ¿cuáles serían las cosas que íbamos a priorizar? ¿Cuáles son esas palabras que tendríamos que decir? Porque es como la gente cuando está cerca de la muerte es como tiene personas específicas que quiere decir cosas específicas. A mí me gustan mucho las cartas de Pablo de al final de su vida, por ejemplo, segunda de Timoteo o algunas cartas, o por ejemplo, segunda de Pedro también me gusta mucho, porque se cree que fueron cartas, por ejemplo, que el apóstol Pablo escribió justo antes de morir a su pupilo Timoteo, o la que Pedro dejó también justo antes de morir. Como un legado ahí escrito. Y uno tiene que leer esas cartas así como esas son las últimas palabras del apóstol Pablo. Hay que poner toda la atención en qué es lo que le está diciendo, ¿no? Y a mí me encanta Segunda de Timoteo porque él dice cosas tan profundas a Timoteo como, por ejemplo, predica la palabra, Timoteo. Esta es esa idea de predica la palabra, cuando Pedro va a decir, no se deje engañar, no se deje confundir por todas esos falsos profetas, esos falsos maestros, o tantas cosas lindas que Pedro dice en Segunda de Pedro. Esta semana salió el audiobook en la TCB de Segunda de Pedro, así que les voy a mandar en el grupo para que ustedes puedan escuchar esta carta ahí y escuchen esas palabras así como las últimas palabras del apóstol Pedro.
Y si nosotros tuviéramos que dejar nuestras últimas palabras, ¿o cuáles serían? ¿A quién diríamos nuestras últimas palabras? Si tuviéramos solo 6 meses de vida, y quiero que de verdad traten de imaginar en su cabeza, ¿qué harían? ¿Qué no harían más también? Porque hay un montón de cosas. Si yo solo tuviera 6 meses de vida, no gastaría ese poco tiempo haciendo varias otras cosas que yo hago así, porque creo que tengo un montón de tiempo por adelante y por esto a veces hago varias cosas pensando así que, ¿qué serían las cosas que ustedes harían? ¿Qué serían las cosas que ustedes dejarían de hacer? ¿Qué serían las cosas que querían decir que no puedo irme sin decir esas cosas a estas personas específicas? ¿Y qué legado es el que ustedes están dejando? Y hay unido a este ejercicio, quiero que hagan otro ejercicio mental. Obviamente la Biblia fue escrita en un contexto anacrónico al nuestro, mucho más antiguo, pero sí, por si acaso tuviéramos la oportunidad, viene Dios, es algo bien loco y no va a pasar la realidad, ¿no? Pero quiero que ustedes hagan el ejercicio imaginativo. Si viene hoy la oportunidad de decir, no, tu historia puede ser registrada en la Biblia. Si tú estuvieras en la Biblia, ¿cómo crees que serías descrito? ¿Cómo, si tu historia o algún episodio tuyo con Dios o con Jesús entrara en la Biblia, ¿cómo sería esto? Si usted fuera un personaje bíblico, ¿tú crees que sería descrito de qué manera? ¿Cuál sería la historia que sería contada sobre ti? ¿Cuáles serían las características que usarían para describirte? No, Nelly era... ¿Qué pasó con Nelly? Rosela era no sé qué. ¿Qué pasó con Rosela? Luz del Carmen, Jorge, ¿era qué? ¿Cómo se describiría a ti si fuera un personaje bíblico? ¿Y cuál sería el legado que dejarías en la Biblia? Y esa es una de las cosas, a veces mi cerebro es muy imaginativo y ese es el tipo de cosas que a veces tenemos que pensar cuando pensamos en qué es lo que estamos dejando en las personas. Hoy en la clase en la mañana de Teología Latinoamericana hablábamos sobre eso, ¿no? Sobre herencia, legado, la diferencia. Hace poco murieron algunos teólogos importantes de Latinoamérica, como Gustavo Gutiérrez, como también Bernardo Campos, que uno para mí el mejor teólogo pentecostal latinoamericano era Bernardo. Y me quedé muy triste cuando algunos dijeron en las publicaciones que hicieron como los cerebros teológicos de Latinoamérica se están apagando. Y yo me quedé como, ¿y cuáles son los, y qué de nosotros que todavía estamos accesos, que todavía estamos prendidos? ¿Qué es lo que estamos dejando, no? De legado. Y en este tiempo, en tu iglesia, en tu familia, en tu historia, en todas las personas que te rodean, ¿cuál es el legado que estás dejando? Y hay varias cosas que, como mencioné, hoy es un sancocho mismo, que quiero hacer que ustedes piensen conmigo, pero sigan pensando si tuvieran solo 6 meses de vida. ¿Cuál sería el legado que dejarían? Porque es como nosotros a veces no vivimos como si no fuéramos a morir, en el sentido de que a veces no hacemos las cosas intencionales, a veces pasamos todo un día sin pensar en eso, del legado, de cómo estamos aportando, de cómo estamos siendo usados por Dios. Y la vida es un soplo. O sea, la única garantía que tenemos en esta vida es que vamos a morir. No sabemos cuándo, espero que no sea pronto, espero que tengamos realmente bastante tiempo todavía para construir este legado de manera grandiosa, para hacer que ese granito de mostaza que fue sembrado en nuestro corazón crezca y crezca y se vuelva un árbol y que dé muchos frutos. Pero hoy, hoy, si Dios llegara frente a nosotros hoy y decir, a ver, preséntame tu legado. ¿Qué es lo que tenemos para presentar delante del Señor hoy? Muéstrame tus manos, ¿no? A mí no me gusta mucho ese texto porque a mí me traumaron de niña en esos teatros del juicio final que hacía y siempre decía, muéstrame tus manos, pero es algo muy importante para, aparte de todo ese morbo que se hizo en una época con esta idea del cielo y del infierno. Más allá de esto, es como si Jesús llegara hoy, si Dios viniera para nosotros hoy y decir, muéstrame tus manos.
¿Qué es lo que tenemos para indicarle, ¿no? Para mostrarle hoy en este legado? Y quiero hablar de varios personajes hoy que no son pocos conocidos, uno hasta que sí lo es, y para aterrizar de nuevo en ti. Tú eres el personaje de hoy. Pero hay un texto, y es el texto que me hizo pensar mucho esta semana, que es el texto de Juan el Bautista. Porque cuando me pidieron predicar en capilla ayer, en capilla de estudiantes de Semisud, sobre fe, ese era el texto que estaba quemando en mi corazón en este momento y después volví a Lucas 17 para seguir con eso de Aumenta mi fe, que fue la primera prédica del mes. Pero el texto de Juan, el texto de Mateo, ese es Mateo 11, creo. Mateo capítulo 11 dice así la palabra de Dios. Creo que creo que ese es el texto de Mateo 11. Y dice así: Cuando terminó Jesús de dar las instrucciones a los 12 discípulos, fue a proclamar el evangelio en las ciudades de ellos. Estando en la cárcel, Juan el Bautista escuchó sobre las obras de Cristo. Por eso envió a dos de sus discípulos, que le preguntaron: ¿Tú eres el que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús a los discípulos de Juan: Vayan y comuníquenle a Juan las cosas que experimentaron y escucharon. Los pobres son evangelizados a través de un mensaje que transforma toda la existencia humana. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Feliz aquel que no tiene dudas sobre mí. ¿Ustedes cuando salieron, qué percibieron en el desierto? ¿Acaso vieron una caña sacudida por el viento? ¿Qué es lo que esperaban ver? ¿Acaso esperaban ver a un hombre vestido con ropa fina y elegante? Los que llevan ropa fina viven en los palacios de los reyes. ¿Pero qué querían ver? ¿Querían ver a un profeta? Juan sí es un profeta e incluso es más que un profeta. La escritura ya había testificado sobre Juan. Entonces yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino para ti. De cierto les digo, no se ha levantado entre los nacidos de mujer alguien que sea mayor que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de los cielos será mayor que Juan. Y ese texto es un texto que podría muy profundo en muchos sentidos. Pero hay varias cosas que quiero resaltar en ese texto. Primero, Juan, es el final de la vida de Juan el Bautista. Él está en la cárcel y él empieza a tener dudas en su corazón. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ungió para liberar a los cautivos. Y es como Juan dice, para mí es esto, esa es la palabra de Dios para mí, Él viene a liberar a los que estamos cautivos de aquí. Y va pasando las cosas, van pasando los días y Jesús no va a visitar a Juan en la cárcel. Y Jesús no va a liberar a Juan de la cárcel, era su primo, más que nada era su familia, era sangre de su sangre. Y Juan Bautista entra en una crisis de fe así tan profunda que manda a preguntar a Jesús si era él mismo o se tenía que venir otro. Hacemos una pausa ahí con la crisis de Juan el Bautista, cerca de la muerte, porque cuando estamos cerca de la muerte pasamos por todas esas crisis existenciales. Y, y Jesús responde a Juan el Bautista y no lo responde como Juan, incrédulo, Juan, ¿por qué estás dudando? Él no dice nada de esto. Él solo dice, ve y dile a Juan lo que ustedes experimentaron y oyeron. Y todo lo que está pasando aquí. Y después de él le hace ese comentario de Juan, que es una cosa bien interesante lo que Jesús dice de Juan. Dije, Juan es profeta y Juan es más que profeta. Juan, de los nacidos de mujer, nadie es mayor que Juan el Bautista. Y Jesús está diciendo esto conociendo bien el legado profético de todo el Antiguo Testamento. Y tenemos profetas como Elías, que ora y fuego cae del cielo y lluvia y no llueve más y ahora llueve de nuevo. Elías es un profeta como, incluso es el representante de toda la clase profética como el más grande de los profetas, Elías.
O tenemos a Moisés, que también es considerado profeta, y Moisés levanta su vara y el mar se abre. Moisés libera el pueblo del Egipto y hace cosas extraordinarias. Tenemos a Eliseo, Eliseo hasta resucita y por medio de su ministerio profético hace milagros. Y tenemos profetas grandiosos en la Biblia. Y viene Juan el Bautista y Jesús dice, Él es más grande que todos estos. De los nacidos de mujer no hay uno como Juan el Bautista. Y uno queda, Juan Bautista no hizo ningún milagro, ninguno que como los grandes profetas del Antiguo Testamento. Juan Bautista no hizo así. ¿Qué fue lo que hizo realmente de tan extraordinario Juan Bautista para que Jesús dice que Él es mayor de todos los profetas y que de los nacidos de mujer nadie era como Juan Bautista? Y sí, hay un milagro muy grande que Juan Bautista hacía, que era predicar el arrepentimiento. Ese es el mayor milagro que puede pasar en la vida de un ser humano, es cuando él se arrepiente, se convierte, como decía Juan el Bautista, cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir, es bautizado, porque Bautista no era su nombre, o sea, él era identificado por eso, por su ministerio, por su vocación, que era de llevar a la gente a ese bautismo de arrepentimiento, de transformar su manera de pensar para transformar su manera de vivir. Y ese es el mayor milagro de todos, ese es más grande que abrir un mar, cuando corazones son transformados por medio del arrepentimiento genuino, ahí encuentran la salvación de parte de Dios. Y abrió el camino. Él decía desde pequeño, si vamos a ver el texto, dice que Juan Bautista desde el vientre de su madre, cuando él sintió la presencia de Jesucristo y estuvo cerca, él ya saltaba dentro del vientre de su madre con la presencia de Dios. Él reconoció a Jesús antes que Jesús naciera. Y decía, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista era muy humilde en el sentido de que él no estaba buscando adeptos para él estaba para apuntar a Cristo. Y podemos decir que Juan Bautista era un hombre de fe. Pero aún siendo un hombre de fe, él llegó en un momento donde él estaba sufriendo y él tuvo dudas. Y su corazón fue permeado por las dudas. Y él manda ese mensaje desaforado para Jesús. ¿Eres tú mismo o tenemos que esperar a otro, no? Y a mí lo que estaba Dios ministrando en mi corazón sobre el Juan Bautista era Jesús, lo que le mandó a Juan Bautista de respuesta fue, mira Juan, indirectamente, esa es mi versión de lo que Jesús respondió a Juan el Bautista, ¿no? En la Biblia está como lo leímos, pero esa es mi paráfrasis del texto. Es como, mira Juan, tú estás bien preocupado o se estás enfocando solo en lo que yo no estoy haciendo, que es tu voluntad de sacarte de la cárcel. Pero mira todo lo que yo sí estoy haciendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los enfermos son sanados. El reino de Dios se está manifestando. Yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, aun cuando lo que estoy haciendo no es lo que tú esperas que yo esté haciendo. Aun cuando no es tu voluntad la que estoy cumpliendo, pero eso no significa que yo no estoy haciendo. Y a veces para dejar este legado tan impactante como Juan Bautista, vamos a tener muchas dudas en el camino, vamos a llegar a momentos que siendo personas de fe, que estábamos así seguros de que Jesús era el Cordero de Dios, a veces nuestro corazón es permeado por las dudas porque empezamos a enfocarnos en lo que Dios no está haciendo. Y dejamos de ver todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, aun cuando Él no está haciendo nuestra voluntad, como esperábamos que Él hiciera, esperábamos que Él obraba. Pero eso no significa que Dios no está haciendo nada. Eso no significa incluso que Dios no está cumpliendo su propósito en nuestras vidas, porque Él está cumpliendo el propósito de Él en Juan el Bautista. Y a veces Salmo 115 dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, solo a tu nombre la gloria, porque nuestro Dios está en el cielo y hace lo que le da la gana. ¿No? Es de una manera más cordial que está en la Biblia, pero es esto lo que está diciendo Salmo 115. Dios es Dios por esto, porque hace su voluntad.
Y Él le hace lo que Él quiere hacer. Cuando Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga, nosotros seríamos los dioses. Y eso no va a pasar, ¿no? Y es una de las cosas que para dejar este legado de fe, ese legado impactante que cambia, por lo menos las personas que tuvimos la oportunidad de compartir, tenemos que aprender a reconocer lo que Dios está haciendo, aun cuando Él no está haciendo lo que esperábamos que Él le haga, aun cuando Él no está haciendo lo que quisiéramos que Él haga. Hay una canción que tuvo de moda un tiempo aquí y que me gustaba mucho y me traumaba. Yo pasaba toda la canción repitiendo ella en su cumpleaños en mi cabeza, que era, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando y siempre estás obrando y siempre estás obrando, aun cuando no estoy viendo. Y Dios está obrando incluso aun cuando nos damos cuenta en nosotros, en cada uno de nosotros, cada día, con cada situación, aun cuando creemos que Él no está, que Él no está haciendo nada, que Él no está hablando, Él está obrando en nosotros. Y este obrar que Él hace en nosotros, aun cuando no entendemos, aun cuando no reconocemos, es porque Él quiere obrar también a través de nosotros, para que dejemos este legado aun cuando somos personajes poco conocidos de la historia. Y me acuerdo, y Juan el Bautista estaba cumpliendo en este momento, cuando Jesús dice, regresa y dice a Juan, yo estoy obrando, el plan está siendo ejecutado y estoy obrando en ti también, porque Juan Bautista dice, vino para preparar el camino, como dice la palabra y el texto que leímos. Y él dijo, este es el Cordero de Dios. Y ser el Cordero de Dios significaba que él iba a ser, que Jesús como Cordero de Dios iba a ser muerto. Y la cuestión es, que creo que Juan Bautista predicó tanto y no dimensionó, es cómo se prepara el camino del Cordero que va a ser muerto, muriendo, ¿no? Así se prepara el camino del que se va a ser muerto, es muriendo. Y muchas veces nosotros a veces aún no cachamos, como dice los chilenos aquí en homenaje a Olga, no cachamos ese plan de Dios en nuestra vida de manera clara, ¿no? Predicamos y mencionamos y decimos con palabras la misión que Dios nos ha dado, el propósito que Dios nos ha dado, y muchas veces no asimilamos completamente este propósito que Dios nos ha dado. Como lo que está pasando a Juan, es como Jesús sintió mucho la muerte de Juan. Es la única muerte que en las escrituras deja claro que Jesús le golpeó a Jesús. Incluso él se va al barco a llorar ahí lejos y sufrir su duelo solito por la muerte de Juan el Bautista. Pero eso no significara que le podía quitar de su propósito, que para que él dejara ese legado, él necesitaba pasar, preparar el camino del que va a ser muerto, pues muriendo. Y esto no significa que él era pequeño, todo lo contrario. De los nacidos de mujer, nadie era mayor que Juan Bautista. Y con esa partecita de Juan Bautista aquí, ese primer personaje que quiero recordar para saber que tú eres el poco conocido hoy aquí, es que enfoquémonos en lo que Dios está haciendo. En lugar de enfocar en lo que Él no está haciendo o lo que queríamos que Él hiciera y Él no está haciendo según nuestra voluntad, porque Él hace su voluntad. Y nosotros tenemos que aprender a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios y perseverar y realmente reconocer lo que Él está obrando aun cuando no podemos reconocer. Principalmente hoy quiero que ustedes vean y miren su historia, su vida, qué es lo que Dios está obrando en ustedes, para que ustedes puedan dejar este legado y muchas veces ni siquiera estamos dándonos cuenta de esto. Ahora voy a un otro, ese sí es poco conocido. El Antiguo Testamento, me salta el Antiguo Testamento, les avisé que estaba desordenado las cosas hoy. Y el personaje que quiero hablar de hoy, no sé si ustedes ya escucharon, es de Besaleo. No sé si ustedes ya escucharon de Besaleo. Pero Besaleo es tan especial. Besaleo, ese está en Éxodo 31, está aquí del 2 al 5. Yo he designado a Besaleo, hijo de Uri y nieto de Hur,
de la tribu de Judá. Lo he llenado con mi espíritu y le he dado sabiduría, capacidad y habilidad para la construcción del santuario y todo lo que contiene. Está altamente capacitado como un diseñador artístico de objetos de oro, de plata y de bronce. ¿Y por qué Bezalel es tan especial y por qué yo traje Bezalel hoy de la nada? Mm, Hoy incluso dije, por muy poco, por muy poco, yo no aumenté la serie una semana solo para hoy solo hablar de Bezalel, el personaje poco conocido aquí. Pero Bezalel es especial, ¿sabe por qué? Porque es la primera persona en toda la Biblia que dice, y el Espíritu de Dios llenó a esa persona. Antes de Bezalel, a ninguna persona hay esa descripción y el Espíritu de Dios lo llenó. Ni a Abraham, ni a Moisés, ni a los patriarcas no hay esa descripción y el Espíritu de Dios lo llenó. La primera persona en la Biblia que aparece esa expresión y él fue lleno del Espíritu y lo llené con mi Espíritu es para una persona random que se llama Bezalel. Y uno queda, qué loco que Bezalel es la primera persona que es llena del Espíritu Santo. O sea, obviamente yo creo que los patriarcas y que Moisés tenían el Espíritu de Dios y todo lo demás, pero no hay esa descripción, porque esa descripción se presenta a Bezalel. Y a mí lo que me parece más interesante es, no dice, y el Espíritu de Dios llenó a Bezalel para predicar. No dice, y el Espíritu de Dios llenó a Bezalel para ser el gran profeta. No. Y el Espíritu de Dios llenó a Bezalel para ser el gran sacerdote. No, no hay nada de esto aquí el texto. Dice que el Espíritu de Dios llenó a Bezalel para dibujar, para hacer unas cosas artísticas, para decorar el templo de Jerusalén, para hacer objetos de oro y de plata. O sea, una cosa tan común y corriente fue lo que a primera vez que aparece en la Biblia y el Espíritu de Dios llenó. Y a veces nosotros subestimamos esas cosas comunes y corrientes que podemos hacer para Dios. Pero el Espíritu de Dios vino sobre nosotros y el Espíritu de Dios nos llena cada día para que hagamos las cosas comunes y corrientes que Dios nos brinda hacer cada día. Cocinar para nuestra familia, hacer los quehaceres de la casa, llevar a mis hijos a la escuela, tener conversaciones con conocidos, hacer las cosas del diario vivir. El Espíritu Santo nos llenó, como llenó a Bezalel, para hacer, usar sus talentos y sus dones naturales para servir de adoración para Dios. Y la cuestión es, el Espíritu nos llenó. Yo creo que el Espíritu de Dios llenó a cada una de las personas que me está escuchando aquí hoy. Y la cuestión es, ¿qué estamos haciendo con esa llenura del Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo en nuestro diario vivir con este Espíritu que nos capacitó, que nos da sabiduría a través de su palabra, que nos llena la vida cada día y qué legado estamos dejando con porque con esa llenura del Espíritu que viene sobre nosotros? Cuando hacemos las cosas comunes y corrientes como Bezalel, estamos dejando un legado en esas cosas comunes y corrientes que estamos haciendo. Si estamos llenos del Espíritu, ¿qué tipo de legado estamos dejando en estar llenos del Espíritu en esas cosas comunes y corrientes que Dios nos da la oportunidad de hacer cada día? ¿Cómo estamos construyendo un legado a través de esto? Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y por último, penúltimo personaje que quiero comentar hoy es María, la mamá biológica de Jesús. Y el texto está en Lucas 1. Y el María, así de poco conocida, no tiene nada, ¿no? Es la más conocida de las mujeres de la historia. Y María dice, lean después Lucas 1. Vamos a volver en esto cuando hablemos de la natividad aquí. Pero lean Lucas 1, lean desde el 26 hasta el 38 que yo voy a leer aquí. Cuando el ángel aparece a María y dice, bendecida eres, salve María. Y me imagino la cara de María de terror viendo un ángel decir, salve María, pobre María, que era una niñita ahí en una región muy pobre de Nazaret.
Y viene y le dije, salve María, yo hubiera corrido, igual María hubiera corrido desesperada de ese saludo. Y dice, llena de gracia eres, agraciada eres, bendecida eres. Y, y traigo buenas noticias y anuncia todo. Y hay una cosa que me gusta mucho porque cuando él le aparece a María, el ángel, él dice exactamente lo que pasó con Besaleo, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y es esto, el Espíritu de Dios va a hacer que con María, llenarla. El Espíritu de Dios va a llenar a María para hacer algo sobrenatural, quizás lo más sobrenatural que ya pasó en la historia de la humanidad. Pero dice, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y va a engendrar en ti, y va a engendrar en ti algo espectacular, Jesús. Y eso es lo que necesitamos para dejar un legado poderoso. Es necesitamos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y Él está ahí disponible para todos los que quieren. Nos llene y engendre en nosotros Jesús. Ese es el propósito de todo, ¿no? Que ese Espíritu de Dios nos llene y va transformándonos de adentro hacia afuera para que podamos engendrar a Jesús en nuestras vidas, que nuestro carácter sea como el de Jesús, que todo lo que hablamos sea como si fuera Jesús usando nuestra boca para hablar. Que todas las veces que nuestras manos se muevan, sean las manos de Jesús que se mueven. Cada vez que nuestros pies caminan, sean los pies de Jesús. Ese es el propósito. Todo del cristianismo es que el Espíritu venga sobre nosotros, porque solas no vamos a poder. Es el Espíritu que hace esa obra en nosotros para gerar, para engendrar, para germinar, hacer crecer, hacer nacer, como ustedes entiendan esta expresión, Jesús en nosotros. Pero a mí me gustaría enfocarme, resaltar algo aquí en, en Lucas 1:38. Entonces María, después de todo ese episodio que el Espíritu vino sobre ella y recibió la noticia y todo lo demás, ella, la respuesta de María es, aquí me tienes, Señor, como sierva del Señor. Que Él haga, Él es Dios, conforme a tu palabra, la palabra del ángel. Cumpla, que Él cumpla en mí su voluntad. Y con este el ángel se fue. Y este es cuánto de nosotros estamos usando nuestra vida, nuestra historia, nuestro legado para decir, aquí me tienes, Señor. Haga en mí tu voluntad. Haga en mí tu voluntad. Y eso es algo que tenemos que decir diariamente a Dios. Aquí me tienes, Señor. Haga en mí tu voluntad. ¿Por qué? Aquí dice que ella estaba, aquí me tienes como sierva. Y hay una cosa de María que hace tiempo que Dios está aquí construyendo en mi corazón, no lo termina, cuando lo termine le haremos una prédica específica, un estudio bíblico específico sobre esto, pero es, no solo se trata de servir a Dios. María no solo se puso en esa posición para servir a Dios. Dios se sirvió de María para hacer en ella toda su voluntad. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender, que servir a Dios no es una cuestión de servidumbre, no es esto. Es permitir que Dios se sirva de nosotros como Él quiera, cuanto Él quiera, para hacer lo que Él quiera. No es solo nosotros servir a Dios, es que Dios se sirva de nosotros. Es como María dijo, aquí me tienes, Señor. Y cuando les pregunto en esto es, ¿Dios puede realmente contar contigo? ¿Dios realmente puede contar contigo para lo que sea que Él quiera hacer? Cuando Él piensa en hacer algo, Él puede contar contigo y decir, no, mi sierva, fulanita de tal, fulanito de tal, yo puedo contar con Él. Yo puedo servirme de Él. Porque Él me dice a través de su historia, a través de su legado, haga en mí, Señor, tu voluntad. Y esto es el secreto, ¿no? Para construir un legado impactante, aunque nosotros somos poco conocidos. Podemos dejar un legado de fe impactante. Y por último, pero
no menos importante, les voy a dar el consejo para que ese legado funcione. Justo ayer yo escuchaba, después de la prédica, de todo esto, yo vine a casa escuchando a un teólogo que él es de Brasil, se llama Jonas Madureira. Y Jonas Madureira últimamente me viene explotando el cerebro con algunas cosas que él anda enseñando. Y ayer él me hizo pensar mucho y usado por el poder de la palabra de Dios también, una conferencia que le estaba dando sobre el tema de la reforma, de la doctrina. Y, y él me hizo abrir mi mente sobre una cosa de Apocalipsis. Y yo le dije, no es cualquiera que me puede hacer ver cosas nuevas en Apocalipsis, que yo llevo 10 años estudiando el Apocalipsis y él vino ayer con una cosa que yo le dije, nunca lo había pensado, interpretado ese texto de esta manera. Y qué lindo es cuando aprendemos y seguimos aprendiendo cosas nuevas en la palabra de Dios. Y Jonas Madureira ayer predicaba sobre la reforma y sobre la doctrina. Incluso me gustó mucho lo que él hablaba de la tradición, porque a veces creemos que la tradición, yo siempre pregunto a mis estudiantes, ¿la tradición es buena o es mala? Ahora estamos en tradición de los muertos, ¿no? Colada morada, guagua de pan y todas esas cosas que tenemos aquí en Ecuador. Eso es una tradición buena, muy positiva, realmente. Yo ya estoy preparando, que ellos ya saben que yo vivo al lado del cementerio, y entonces al lado, pegado mismo, sí, muro como el cementerio. Y ahora que vivo en el segundo piso, ahora tengo una visión panorámica de todo lo que pasa en el cementerio y el Día de los Muertos. Y yo le dije, ya me voy a preparar para que el 2 que es el Día de los Muertos, a las 6 de la mañana ya están todos aquí en el cementerio cantando, Señor, me ha mirado a los ojos y todas esas cosas. Y yo le dije, Día de los Padres, de la Madre y de los Muertos, yo tengo todo un espectáculo aquí del cementerio. Y las personas vienen, muchas de ellas por extrañar a sus seres queridos, ¿no? Y viene a recordar su legado, justamente ese legado que ellos dejaron en cada uno de ellos. En los días de los padres yo sentí que muchos vinieron por remordimiento porque las músicas que cantaron y las cosas que cantaron fueron así bien cuestionables y yo me quedé como, a veces quedamos con esos remordimientos, ¿no? A veces también de que las personas se van y no dijimos todo lo que podríamos decir y no abrazamos lo suficiente como queríamos abrazar y no expresamos nuestro cariño como lo queríamos expresar. Perdimos tanto tiempo con cosas tan bobas, ¿no? Tan tontas y a veces dejamos las cosas más importantes, las dejamos de hacer. Por eso empecé que ustedes piensen, cuando piensen en legado, piensen en si tuvieran ya en esa etapa final, ¿qué son las cosas que dirían? ¿Qué son las cosas que harían? ¿Cuáles son las personas que abrazarías? ¿Cuáles son esas expresiones que querías dejar cuando hablamos en legado? Nunca pierdo esto de perspectiva. Pero ayer, volviendo a lo de ayer, Jonas decía, tradición es la fe viva de los que han muerto. Y ahí él va a decir, tradicionalismo es otra cosa. Tradicionalismo es la fe muerta de los que están vivos. Pero nos vamos a quedar aquí con la tradición, que es la fe viva de los que han muerto. Ese legado que ellos nos dejaron aquí de tradición. Y que el legado, y aprender, como mencionaba él, a no transformar tradición en tradicionalismo, a no coger esa fe viva de los que han muerto y transformar en fe muerta de nosotros que estamos vivos. Mantener la tradición como es, bonita, legado, que nos hace crecer y que sabiduría, ¿no? Y no transformar eso en tradicionalismo. Pero vamos a Apocalipsis, porque en esto él está hablando, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Jesús manda una carta. Y la iglesia de Éfeso, el texto de Éfeso, quizás es el texto más popular del Apocalipsis, porque uno dice, ah, es el más inofensivo del Apocalipsis, podemos entender claramente. Cuando Dios dice a Éfeso, mira Éfeso, eres una iglesia que trabaja duro, trabaja para mí con todo lo que tiene. Eso está en Apocalipsis 2. Después ustedes leen la carta a la iglesia de Éfeso. Y dice, ustedes tienen doctrina, porque una de las cosas que la reforma protestante, que era el tema que mencionábamos ayer y hoy estamos recordando,
Es toda la doctrina que heredamos de la Reforma Protestante. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y amén por eso, gloria a Dios por esta doctrina que recibimos. Y la iglesia de Éfeso tenía mucha doctrina. Y dice, ustedes no aceptan los nicolaítas. Ustedes odian a los nicolaítas, yo también los odio. No aceptan falsos profetas, no aceptan herejes, cuidan toda esa doctrina. Y cuando parece que todo va de maravillas a la iglesia de Éfeso, viene Jesús y dice, pero tengo contra ti. Y ese es, pero tengo contra ti de Jesús, ¿no? Terribles. Y esa es una de las cosas que yo siempre digo a mis estudiantes cuando estamos hablando de las cartas de Apocalipsis es, si Dios te fuera a describir, ¿cuáles serían las cualidades que le iba a resaltar? ¿Y cuál sería el pero tengo contra ti que Dios nos acusaría hoy? ¿Cuáles son las cosas que Dios tiene contra nosotros que tenemos que corregir para dejar este legado de fe cada vez más impactante? Y lo que Dios dijo a la iglesia de Éfeso fue, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hasta ahí todos sabemos de ese texto, de memoria. Sabemos la cuestión del primer amor. Y yo por mucho tiempo prediqué y me gusta mucho la versión, por ejemplo, de Juan Stan, que dejó un gran legado también para nosotros aquí, que Juan Stan decía, el primer amor que Éfeso dejó realmente era el amor a los demás. Ya les enseñé esto aquí en la iglesia, que no era el amor al prójimo. Ese fue el amor que Éfeso dejó. Nosotros de manera común en las iglesias, lo que más he escuchado en toda mi vida, que cuando dice, dejaste tu primer amor, nosotros pensamos en cuando aceptamos a Jesús, que estamos en esa etapa de enamoramiento, de esta, de hacer, quemando en nuestro corazón y hacemos todas las cosas. Y, y el chico de la prédica que yo escuchaba allá decía, pero también era una época de ignorancia. No sabíamos todo lo que sabíamos de Biblia, de Dios, de fe. No habíamos tenido las experiencias que Dios ha tenido cuando recién aceptamos con Dios que tenemos hoy, porque cuando recién aceptamos Jesús. Y él dijo, no creo que era eso lo que Jesús decía a la iglesia de Éfeso, que ellos tienen que volver y ignorar toda su historia, ignorar todo lo que las experiencias que ellos tuvieron de Dios y yo me dije, yo le dije, ¿a dónde va ese chico? Que si no es eso que como yo lo interpretaba, ni en la línea de Juesta, ni en la línea tradicional de común y corriente de ese primer amor. Y él fue al griego y la palabra que dice en griego es protos y protos es primero, pero puede ser, protos también puede ser lo que hacemos en primera mano, o sea, lo que viene primero. Y yo le dije, sí, lo puede ser. Yo aquí analizando todo el griego cuando él estaba haciendo su prédica ayer. Y yo le dije, sí. Y él dijo, eso fue lo que Éfeso perdió. Es que ellos hacían mucho, ellos trabajaban mucho, ellos guardaban la doctrina, pero no hacían por amor. No ponían el amor primero en todo lo que ellos hacían. Ese es el primer amor que ellos perdieron. Que todo lo que vamos a hacer, primero esté el amor. Si vamos a corregir a alguien, primero esté el amor. Si vamos a enseñar, primero esté el amor. Si vamos a cocinar, primero esté el amor. Si vamos a hacer todo con las cosas comunes y corrientes que nos toca hacer, primero esté el amor. Y yo me quedé como, genial, eso está increíble. Y es esto, ese es el secreto para dejar el gran legado. Es primero esté el amor en todo lo que vamos a hacer. Primero esté el amor en todo lo que vamos a hablar. Primero esté el amor incluso cuando vamos a pensar. Pongamos el amor como primero en nuestras vidas, porque, y esto es sinónimo de poner a Dios como primero, porque Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios, dice la palabra. Es todo lo que hagamos, pues va a ser con amor, porque el amor es la premisa de todo lo que hagamos, de todo lo que hablemos, de todo lo que pensamos. Y
Y ese es el secreto para dejar el gran legado. De nuevo vuelvo al principio. Es como si Dios fuera a describirte, si tu historia quedara registrada. Y si hoy, vamos a pensar hoy, quizás no está siendo escrita en esa Biblia física, pero la historia de la iglesia sigue siendo desarrollada. Y nuestra historia está ahí. Nosotros hacemos parte de esa historia del cristianismo, de fe, de la iglesia, y es como, ¿cuál es la historia que nuestro legado cuenta? Tú eres ese personaje poco conocido, quizás nosotros somos muy poco conocidos, pero que tiene un legado poderoso para dejar, para enseñar, para tocar, para aportar en el reino de Dios. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que Dios está obrando? Aun cuando no estás viendo, ¿qué es lo que Dios está obrando en ti? ¿Cómo es que estamos permitiendo que Dios haga en nosotros su voluntad? ¿Cómo es que Dios está sirviendo de nosotros? ¿Lo estás? Bueno, tenemos que empezar de ahí, ¿no? ¿Estamos siendo llenos del Espíritu? ¿Y qué estamos haciendo con toda esa llenura del Espíritu que está siendo derramada sobre nuestras vidas? ¿Y con qué motivación estamos haciendo las cosas? Que aprendamos a hacer todo poniendo el amor primero. Que aprendamos a vivir y construir ese legado de amor, de fe divino, porque Dios es amor, poniendo el amor primero. Y que el Espíritu Santo les pueda seguir desafiando, no solo hoy, todos los días que ustedes despierten y digan, gracias Señor, porque desperté, pues aquí me tienes. Haga en mí su voluntad. Lléname de tu espíritu para hacer las cosas comunes y corrientes que tú me quieres, tengo que hacer por el día de hoy. Ayúdeme, Señor, a reconocer todo lo que estás haciendo en mí y a través de mí y a mi alrededor. Y no quedarme ahí triste y enfocándose en lo que no estás haciendo. Ayúdeme, Señor, a poner el amor primero en todo lo que yo haga, en todo lo que yo diga, en todo lo que yo piense. Y así estaremos seguros de que estamos construyendo un legado, aunque quizás seamos personajes poco conocidos en la historia. Aquí detenemos la grabación y les escucho.